intervinientes, ahora vamos a hablar un poco más en eso de las tutelas. Mónica les va a contar ese tema de compartir la información. Los intervinientes, pues en la parte convivencial hay una participación más grande de los docentes y obviamente los disciplinarios, el investigado y sus padres de familia. Ah, no, pero magnífico, porque ahora no puedo pasar, Mónica. Aquí hicieron algo, no puedo pasar. Ah, qué pena, soy yo la que no. Ya, bueno. Los abogados de la tecnología no están practicando derecho como en el siglo XVII. No, yo sí no. No, perdón, me refería a mí. Más moderna. Un día llegué a una reunión y una abogada de 25 años no sabe aprender el proyector. Hermanita, tengo 50 y tú 25, ven y te enseño cómo se prende el proyector. O sea, pero qué pena, una de 25 no sabe aprender. Herramienta no me quiso mucho esa. Algunos consejos para ustedes de cualquier proceso disciplinario o de convivencia. El primer consejo, clave, por eso lo pasé al número 1, informar a los padres inmediatamente. Eso no es negociable, no es negociable. Y ahí sí hemos tenido demasiados problemas. Cuando no hay digamos, ahí sí hay una inmediatez que es absolutamente clara. Segundo, plasmar todas las actuaciones en actas. No se les olvide que desafortunadamente este es un país legalista, de Santander, santanderiano, como se diga eso, santanderista, y todo es lo que está escrito. Entonces, el día de mañana nos van a juzgar por eso, por las actas. ¿Qué dijo usted ahí? ¿Qué dijeron los padres? ¿Cómo la escribió? Eso es absolutamente crítico, por eso a nosotros molestamos tanto con eso. Una pregunta. Sí. Hoy en día que hay tantas reuniones virtuales con los padres de familia, excelente. ¿Cómo manejamos esas actas? Dejar actas. ¿Cómo se fija? Las actas. Pues al terminar la reunión, hagan el acta y se la mandan a los padres de familia. Ahora, si no quieren firmar, pues firman los demás participantes. O pantallazo a los asistentes. Sí, también, buena idea. Pero hay que dejar registro. Absolutamente es un buen punto. Es un buen punto, pero hay que dejar registro. Tercero, cuando tengamos procesos que son convivenciales y disciplinarios, como repito, hay veces que lo son, hay veces que no, pero a veces sí. Iniciar ambos procesos. Ahí nosotros hemos, digamos, lo que Mónica ha hecho con éxito, eso me lo enseñó más Mónica, es como asesorar al colegio para que paralelamente haga los dos procesos, pero no confundan uno con el otro. Es decir, el disciplinario lo hace según su manual, con sus órganos, sus instancias, etcétera. El convivencial lo hace según el decreto, según el comité, clasifica si es tipo 1, 2 o 3. Ahora, que en algún momento se traslape, pues obvio, porque si hay una situación tipo 3, pues lo más probable es que también sea una falta grave bajo el manual, obvio, eso es evidente. Entonces hay algún momento donde se van a traslapar, pero hay que tener claridad, digamos, en esa, no sé, Mónica, si quieres agregar algo. En ese iba a agregar que hay jueces de tutela que nos han dicho, independientemente que ellos analicen el proceso disciplinario, a mí les gusta ver que el colegio pues está ejerciendo su función frente a la convivencia. Entonces, ahorita vamos a hacer una sentencia en la que, a pesar de que en el proceso disciplinario, los martes toman medidas convivenciales frente a prevención precisamente de esos casos. Exacto. Que se mezclan al ser disciplinarios y convivencia. Pues sí, no está todo lo que ocurre puede ser, de convivencia. puede ser, pero puede ser que no, porque por ejemplo, un estudiante fumando en el baño, ese no es un tema convivencial, para mí ese es un tema disciplinario. Entonces sí hay ciertas, Pero la situación es tipo el fraude en un examen, sí, es una situación tipo, exactamente. pero pues si no hay procesos, pues igual después, Sí, pero sí me surge eso, una situación tipo uno es De acuerdo. Bueno, el cuarto, el comité, que el comité de convivencia no sea el que tome decisiones en materia disciplinaria. Esto, por ejemplo, yo repito, yo cambié de opinión. Yo hace unos años decía, ay, ponga al comité de convivencia a decidir todo. ¿Por qué? Porque yo estaba cansada de que los jueces lo único que querían ver es la pinche ley. Como estaba de moda la ley, no aplicó el manual de no aplicó la ley de convivencia. No.
Entonces yo les decía, ahí pongan al comité de convivencia a hacer todo, sacar la sanción y todo. Pero realmente eso ha cambiado porque reitero, hoy en día hay más claridad en los jueces, una cosa es en la situación convivencial y otra la disciplina. Ahora, lo más importante de todo lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, y es que cumplamos la orden de la Corte Constitucional en el sentido de que quien tome la decisión disciplinaria sea el que está facultado para hacerlo bajo el manual. Eso es lo más importante. Actualizar el manual de convivencia y hacer una revisión anual. Aquí hay varios de ustedes que de pronto han dejado el manual un poquito abandonado. Hace 3 años no lo revisan o no lo publican. Eso es una muy mala práctica. Hay que hacerlo. Hay que revisarlo anualmente. Hay que publicarlo anualmente. Las situaciones cambian todos los años. Entonces, hay que hacer ese proceso. Y pues realizar los reportes y las denuncias según lo establecemos más adelante. Señor, con relación al último punto, establecer las condiciones cuando se impone una matrícula condicional y al final dice, ante su incumplimiento iniciar un nuevo proceso. ¿A qué se refiere exactamente? La primera frase es que no basta con decir, tú quedas en matrícula condicional, punto. No, eso no basta. Hay que decir qué es lo que tienes que cumplir como estudiante. Así sea, no incurrir en faltas leves, lo que quieran poner, pero pónganlo. Asistir a una terapia, que pues es una cosa polémica, porque es un poco, pues, meterse en la vida privada de los estudiantes, pero se puede poner, mire, padres de familia están de acuerdo en que se requiere un apoyo externo, pónganlo ahí. Todo lo que el día de mañana necesiten para decirle usted no cumplió, porque si usted le dice al final no cumplió, eso sí, el 50% de los padres de familia son abogados. ¿Qué no cumplí? ¿Sí o no? El 50% de los padres son abogados. Y hay penalistas y todo. No tengo hijos todavía. Y al cumplimiento iniciar un nuevo proceso, no explicarle. Es que, pues es lo mismo de respetar el derecho a la defensa del derecho, que es el derecho de que yo constante que las condiciones tengo que demostrarte y que tú te defiendas. Exacto. Frente a ese incumplimiento yo estoy En Dilgana. Exacto. Hola, una pregunta. La publicación del manual de convivencia debe tener una verificación de que lo recibieron y lo leyeron. No, pero en el contrato dice, Ya. Lo que dice en el contrato. que dice en el contrato, que al final el contrato acepta que leyó y va a cumplir el manual de convivencia. Y ya. Suficiente. Pero sí publicarlo en la página web y no cambiarlo durante el año escolar sin contarles. Ya. Nos ha pasado. Que es que me están haciendo este proceso. No, que es que el manual cambió hace 3 meses. No te pueden cambiar las reglas en ese momento. Bueno, Mónica, tus casos. No, me falta esto. Tú tenías ahí un caso. Sí, era para mostrarles específicamente, porque incluso ya convencimos al CADE de que son 2 cosas diferentes, tanto el proceso convivencial como el proceso disciplinario. Tuvimos un caso de que un colegio sancionó que el comité de convivencia, un colegio sancionó a unos estudiantes porque estaban haciendo grabaciones de videos íntimos en el colegio, haciendo temas sexuales. El comité de convivencia fue el que tomó la decisión de suspenderlas. La suspensión, No asistir al grado. no asistir al grado y cancelar ese cupo en el siguiente año. Entonces los papás fue al CADE, no hicieron una tutela, sino fueron al CADE, y el CADE nos dijo, ¿qué está pasando? Entonces, lo que hicimos fue diferenciar y decirles que hay convivencia entre instituciones también. Entonces lo que hicimos fue tomar medidas inmediatas. Claramente, pues dijimos, medidas inmediatas, ¿cuáles fueron? Pues no asistir al colegio en los días siguientes, pero el tema de la cancelación del cupo, sí lo tenían que tomar otra instancia. Lo que hicimos fue, el comité se volvió a reunir, digo, estas no eran decisiones nuestras, sino que sabemos el proceso disciplinario, y esa fue la primera respuesta que le dimos al CADE, sino fue, estas eran medidas que se tomaron desde el proceso convivencial por la competencia que tiene el comité de convivencia, y el CADE respondió, está bien, tiene razón, pero ahora que hicieron desde el proceso disciplinario. Entonces, pues, vemos que fue muy bueno que logramos demostrar que las medidas iniciales que realmente había tomado el colegio las logramos interesar y después comenzar a aclarar que si tenemos razón a aceptar ese grupo, pues ya tomado por la instancia competente
correctoría y comité por el consejo directivo, y ya, eso es. ¿Qué queremos comentar en eso? Finalmente, lo que les estaba contando, esta es, si ustedes quieren que les mande una sola diapositiva, les mando esta sola. Si la tienen es más importante de hoy. Esto es lo que la Corte Constitucional ha dicho, que son los pasos que debemos cumplir para un proceso disciplinario. Y hay que cumplirlos al pie de la letra como si fuera un menú. 1, informar inmediatamente a los padres. 2, una apertura formal del proceso disciplinario. Hay que seguir el formalismo. Se les informa que se está viendo un proceso disciplinario. Hay que decir cuáles son los cargos, o sea, usted hizo esto y el manual dice que eso es una falta grave en el artículo tal, sección tal. Yo la califico como una falta, la posible sanción es tal, y esa es la carta inicial con la que uno abre el proceso. ¿A todos los tipos de falta, tipo 1, 2 y 3? Estamos hablando de procesos disciplinarios, pero sí, aplica para todos. Eso es lo que saca el abogado que hay en todo el mundo. Exactamente. Esa sentencia es la clave. Esa es la hoja de ruta que hay que cumplir siempre. Que ahí uno de los más grandes es, uno tiene o sombrero legal o sombrero pedagógico. Y hay veces los dos no son tan compatibles. Porque, pues cuando uno manda una carta para una reflexión en casa o una cosa de ese estilo, ya van a entrar en reversa y no ver el carácter pedagógico. ¿Cómo balanceamos esas cosas? Es una excelente pregunta, Camilo. A mí me parece, yo siento que todos ustedes lo hacen muy bien y que no necesariamente es una carta que debe hacer un abogado externo. Porque precisamente si yo también me pongo en los zapatos de la madre de familia. Y yo digo, también, lo que pasa es que sí, mi primera carta que me mandan es una carta que redactó Gómez Pinzón y que es detestable, pues yo ya inmediatamente me pongo en la defensiva. Entonces, yo sí creo que es bueno que ustedes hagan esa carta como ustedes la saben hacer, ustedes son pedagogos, son muy buenos en eso, pero tengan un poquito en cuenta esto para redactarlo de alguna forma que el día de mañana, pues, un juez de tutela diga, sí, me parece que lo cumplió, así no sea, pues, 1, 2, 3, 4, 5 como abogado, pero sí, es difícil. Y además otro reto que hemos tenido, que lo hemos hablado con Camilo varias veces también, es el tema de que tanto uno califica la falta como grave o como posible delito, en el caso de que sea un posible delito. Eso es un problema delicado, porque ya está uno como asumiendo una posición de esto es un posible delito. Ahora, para eso es que Fabio nos va a mostrar hoy cuáles son los posibles delitos, para que ustedes tengan una idea de más o menos qué conductas sí están siendo consideradas como posibles delitos, para que no les toque tan solos en esa decisión, digamos. Lo otro es tiempos, porque a veces cuando uno dice no, tienes el derecho a la defensa y tienes 5 días, eso con un adolescente ya se perdió el poder formativo ahí. O sea, para faltas no tan grandes, obviamente si uno está hablando de sanciones mayores, pues sí hay que dar los tiempos y todo, pero pues hubo un plagio, te vas mañana para casa a pensar. Yo sé que no se hizo la reflexión por fuera, pero... Sí. Pero ese tema de los plazos también es incómoda desde la parte pedagógica. Pero además, porque también pasa que los papás aprenden a jugar con los plazos, entonces cuando uno los cita, empieza, no, es que mañana no puedo, por ahí dentro de 2 semanas, y entonces empiezan a dilatar a un También pasa. que tiene que ser pues ágil para que tenga También pasa. Así es. Hay que manejarlo, digamos, con sensatez. Yo creo que, repito, ustedes lo hacen muy bien porque es un tema más de confianza entre la institución y los padres. Es decir, si hay una confianza de los padres de que el colegio está haciendo una labor formativa, ustedes se dan cuenta cuando el papá no está colaborando. Ustedes se dan cuenta cuando el papá es un abogado que va a ir hasta las últimas consecuencias, que va a demandar, ustedes generalmente se dan cuenta. Entonces hay que jugar un poco con esa confianza porque ¿cómo más hacerlo? La etapa de traslado de pruebas es delicadísima. Ahí es donde empieza el tema de usted, ¿por qué no me mandó lo que dijo los otros estudiantes? Eso es muy delicado, porque evidentemente tenemos una obligación de reserva y de no compartir datos de menores con otras personas. Pero bueno, ahí lo logra uno manejar mandando ciertas pruebas o pidiendo ciertos permisos a los padres de familia de la víctima, por ejemplo. Me permite que le mande este video a los otros para que
digamos, lo manejamos de alguna forma, pero esta es la etapa, digamos, más difícil, porque de ahí se pegan los papás abogados para decir, usted no me mandó las pruebas. Y se pueden compartir videos si son videos de menores. No, no se puede, Perdón. no se puede. Pero cuando son, digamos, versiones de otros estudiantes borrando el nombre. Borrando el nombre, sí. Ahora, al final del día, Todo el mundo sabe todo el quién mundo es. sabe que sí. Pero sí. Pero borrando el nombre no tengo que pedir autorización tampoco del papá Pues, de quien está dando. Bueno, hay que permitir el ejercicio del derecho de defensa contra la decisión. La decisión la tiene que tomar el órgano competente según el manual. Por favor, no se les olvide eso nunca. La sanción tiene que estar en el manual y tiene que haber una proporcionalidad. Yo he perdido tutelas por eso, por ejemplo, porque el juez consideró que la sanción no era proporcional a la falta. Eso me ha pasado. Lo mismo que el que no tomó la decisión de la autoridad competente, y hay que establecer la posibilidad de interponer recursos, y ojalá se los digan desde el comienzo. Les recuerdo que el procedimiento en el manual es ese, que tienes tantos días para interponer el recurso. Yo incluso les debo decir una cosa, yo voy más allá que esto. Si ustedes son más garantistas, les va a ir mejor en las tutelas. Entonces, por ejemplo, una cosa que yo recomiendo mucho es que además de todo esto, le permitan a los padres de familia asistir 15 minutos a la reunión del consejo directivo que va a tomar la decisión, por ejemplo, para que los oigan. Eso yo lo recomiendo mucho. Porque la gente se siente, hombre, me están teniendo en cuenta. No me están haciendo este proceso a mis espaldas. Y la experiencia ha sido muy buena. Que van, intervienen, defienden a su hijo, los escuchan y después se toma la decisión, en todo caso, de expulsarlo. Pero se sintieron incluidos. Eso es muy recomendable. Solo está en la ley, pero yo lo recomiendo mucho. Dale, Mónica, con tus casos, los que quieras mencionar. Entonces, queríamos mostrarles un par de casos. Pues este no se les va a contar, simplemente queremos decirles que los tutelados de la forma, hemos ganado 2 tutelas. En este caso, los papás no interpusieron recurso frente a la decisión, nunca apelaron la decisión. En el colegio. O sea, el colegio tomó una decisión y ellos no apelaron, Los papás no apelaron. ejercieron su derecho de defensa. Entonces, Después pusieron tutela. y después pusieron la tutela. Entonces, uno de los requisitos de la tutela es la subsidiariedad. ¿Qué significa la subsidiariedad? Que yo tengo que agotar los recursos internamente para después iniciar pues, el siguiente paso o iniciar la tutela. Entonces, en este caso, precisamente los papás no apelaron la decisión que tomó el colegio y el juez pues, les dijo que no habían cumplido con los requisitos de la tutela. Era un caso donde le habían impuesto una matrícula condicional a un estudiante y habían cumplido con la matrícula, pues con las condiciones de esa matrícula, pero pues el juez nos dio la razón. Igual analizó el tema del incumplimiento frente a la matrícula, pero pues ganamos fue básicamente porque no había no había realizado la apelación ante el colegio. Un caso también que tuvimos similar también por un aspecto formal, un estudiante en tutela al colegio 8 meses después de que los papás lo habían retirado. Entonces, pues también se requiere pues una inmediatez del presunto vulneración del derecho fundamental y la interposición de la tutela. Pues claramente 8 meses después, él estaba intentando alegar un problema psicológico, pero pues logramos convencer a juez de que ya había pasado mucho tiempo desde que se había retirado y habíamos retirado voluntariamente del colegio. Este es un caso que les queremos traer a colación, es una sentencia ya de la Corte Constitucional del 2011, que también se repitió en el año 2020, y son los estudiantes que son diagnosticados con un trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Entonces, en este caso, los hechos básicamente son que los papás fueron citados un día al colegio, les impusieron matrícula condicional, sin debido proceso y sin nada, y al mes siguiente expulsaron al estudiante por haber cumplido esa matrícula. Un proceso detrás de la sanción. Entonces, en este caso, pues el juez le dio la razón simplemente porque no se cumplió el debido proceso, pero la Defensoría del Pueblo le solicitó a la Corte Constitucional que revisara la sentencia, teniendo en cuenta que también tenía que revisarse el tema de los estudiantes que tienen un trastorno, pues este tipo de trastornos de déficit de atención con hiperactividad. Entonces, la Corte de problemas jurídicos. El primero es si las instituciones educativas respetan el debido proceso del derecho a la defensa cuando hay un proceso de expulsión y está tipificada la conducta como grave conforme con el manual de convivencia.
Entonces, en este caso, pues la Corte resumió nuevamente los 5 o 6 pasos de los que hablaba Paula y dijo que es deber y obligación de las instituciones educativas imponer sanciones de acuerdo a las reglas que tienen el manual de convivencia y que las sanciones no se pueden imponer de plano, sino que pues tiene que haber como esa, independientemente de que el estudiante hubiese confesado o que los papás hubiesen aceptado la comisión de esa conducta, se tiene que cumplir con el debido proceso. Y frente al segundo punto, que era el que pues, más les queríamos contar, es si se vulneran los derechos fundamentales del alumno cuando se impone una sanción a un estudiante, a pesar de que tiene conocimiento de que un estudiante padece un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Entonces, ¿qué fue lo que consideró la Corte en este caso? Que las instituciones pues tienen que tener acompañamiento y apoyo continuo a ese estudiante que tiene ese trastorno, que la solución efectiva no es simplemente decirle, yo no soy un colegio especializado en esos temas, sino que pues tiene que... No tengo el personal calificado. No, y además Nada de ahora eso con el nuevo, Nada de eso sirve. Con el tema de inclusión, pues se reaborda un poco hacia la distinción en que ya la educación es segregada entre unos estudiantes allá, sino que tiene que haber realmente una inclusión y intentar pues unir a todos. En este punto queríamos decirles algo importante y es que muchas veces los colegios nos dicen es que no, pues o sea, nadie nos va a pagar por ese docente de más que tenemos que colocarles a él. Y en este punto lo que les recordamos es que la resolución anual de tarifas del ministerio pues tiene un porcentaje adicional por precisamente implementar esos temas de inclusión. Entonces, pues, si bien no reciben el pago directo, en realidad lo están haciendo todos los estudiantes al permitirles ese incremento adicional en ese pequeño porcentaje de las tarifas anuales. Y lo último que dijo era que esas reglas de comportamiento no pueden exigirse y aplicarse en la misma medida entre estudiantes que tienen este déficit de los demás estudiantes, porque eso implicaría una eventual discriminación. Incluso en la sentencia que les mencioné en el 2020, la Corte se atrevió a decir que tenía que incluso haber un proceso diferente y especial para estos estudiantes. Y pues en este caso, la Corte terminó dándole la razón al estudiante, en el sentido de que sí tenía que haber un proceso diferenciado para él, que no se tuvieran en cuenta las condiciones que él tenía al momento de tomar la decisión. Y ya. Lo entiendo, pero ¿qué nos ha pasado a nosotros en el colegio? Que a veces en el momento en que la ven negra nos llega con un diagnóstico que el colegio les está pidiendo hace rato y ya queda uno como contra la pared. Y lo que hemos tratado de hacer desde hace un tiempo es que cuando identificamos estudiantes que tienen situaciones que no necesariamente afectan, digamos, la parte del desarrollo académico del estudiante, estamos haciendo PIARs en donde incluimos como ajustes razonables ciertos ajustes a la aplicación del proceso. Mi pregunta es si nosotros como colegio mostramos que hemos diferenciado, que reconocemos que un trastorno como el que acaban de decir afecta de manera que no se puede aplicar a rajatabla lo que dice el manual de convivencia y se establecen en ese documento ajustes razonables que los papás conocen y luego el estudiante incumple aún esos procesos, pues el colegio, si demuestra que tuvo todo eso en cuenta, podría llegar a tomar una decisión en ese sentido y estar tranquilos. Pues uno nunca sabe qué va a decir un juez. De todas maneras, sí, quedamos a discreción del juez, pero precisamente les queríamos mostrar también el siguiente caso que ya lo tuvimos aquí, y fue justamente el colegio sí había tomado medidas antes, había hecho un seguimiento del estudiante. Y también era con trastorno. Ese es una misma trastorno. Es una tutela reciente. Sí. El mismo trastorno, el estudiante le daba una aplicación mucho más de otra compañera a otros estudiantes. Y pues claramente en el proceso de tutela, el abogado lo único que hizo fue decir, tiene trastorno, tiene que tratarlo diferente, pues citar esa tutela de la Corte. Entonces, ¿cuál fue el proceso que hicimos? Más allá del tema del debido proceso, porque el colegio sí lo ha cumplido, era demostrar que el colegio se había tomado medidas antes y que sí había dado un apoyo y un acompañamiento al estudiante. Entonces, la recomendación que les queremos hacer es, en este tipo de casos, siempre es muy importante que le den ese apoyo, ese acompañamiento, si se dan cuenta que soliciten el apoyo de un psicólogo externo, que dejen todo escrito, que le coloquen el PIAR, que le hagan seguimientos al PIAR. Y pues básicamente esta tutela, pues en primera instancia la ganamos, porque pues logramos demostrar que en las primeras
como comportamientos inadecuados del menor, el colegio había tomado otras decisiones diferentes a las que contemplaba el manual, pues ya el estudiante lleva cumpliendo pues por varios años. Entonces logramos convencer a pues de que el colegio sí había apoyado al estudiante en ese sentido y que no había sido como la primera medida y la medida inmediata frente a la conducta contraria al manual del menor. Una pregunta, Mónica. Bueno, Eh, esto es muy interesante porque estos son los argumentos de los padres. Ah, no, que es que no me mandaron las fotos, no me mandaron la denuncia que presentó. Mi hijo lo obligaron a confesar, sí, él confesó, pero coaccionado. El estudiante tiene trastorno, etc. Toda clase de argumentos, pero finalmente el juez. En este caso vemos que el estudiante recibió apoyos anteriores a la falta, pero el proceso disciplinario fue igual a lo que reciben todos los estudiantes. Sí, lo que pasa es que ella había cometido también varios incumplimientos al manual que no habían sido sancionados con esa medida. Entonces, logramos demostrar que ante 20 faltas anteriores, simple se había hecho como un proceso de reflexión y no se habría aplicado a rajatabla el manual. Pero sí fue un proceso un pero poco sí fue distinto. clave que el proceso disciplinario per se por el cual lo expulsaron lo hicieron a la perfección, etapa por etapa, y eso no hubo Discusión. no hubo discusión. O sea, no hay establecido en este manual, en este caso, un proceso disciplinario especial para los niños No. con algún Lo que pasa es que es diagnóstico curioso ese diagnóstico porque es de aprendizaje y lo otro es un tema de Sí. conducta que no tiene un poco nada que ver. Pues, Nosotros hacemos ese análisis, pues hay unos, digamos, niños que están en apoyo a la educación por una dislexia severa, pero pues eso no le da pie no para hace que no- haga este tipo de sí, conducta. correcto. O sea, lo Lo uno no va ponemos con en lo las otro. actas. Que es bastante Se hace el análisis, contradictorio. correcto. Sí, Tenga los este tipo de padres de familia ya aprendizaje. cuando es un momento de tutela pues buscan cualquier argumento. Sí, pero digo que el juez también lo, Sí. pues, eso le genere duda frente a la decisión, que son dos temas totalmente diferentes. Y bueno, y en este caso queremos plantearles como una comparación de dos tutelas diferentes que tuvimos, donde en últimas dependemos es del criterio del juez. Hubo un colegio que no cumplió con el debido proceso, simplemente dijo al estudiante que mañana está suspendido. Y yo le dije a Mónica, ay, la vamos a perder. No, sorpresa, la ganamos. Sí, en este caso el juez vio que en una reunión antes le han dicho, puede que si sigue así lo suspendamos. Está advertido. Creo que estaba advertido. Pero pues no cumplió absolutamente con nada. Le dijeron mañana no vuelves. Pero bueno. Pues bueno, la ganamos. Sí, pues que también está el comparativo que en otro que tuvimos hace poquito, pues el colegio tomó la dimensión, te expulso, no vuelves, y la tutela pues la perdimos, porque pues no se cumplió con el debido proceso. Pero este caso fue curioso porque el juez le dijo al estudiante, nos dijo, si quieren pueden reiniciar el proceso, le dijo al estudiante, lo alertó, dice, resuelve, alerto al estudiante, bueno, advierto al estudiante que si incumple y el colegio cumple con las condiciones, pues lo van a echar. Entonces, pues fue desfavorable en el sentido que perdimos, pero pues también como que no le dio ese Empoderamiento. en vez de, ya lo eché y voy a seguir entutelando y voy a ganar, sino que te advierto que si sigues así, pues te pueden echar si el colegio cumple con el proceso. Y en últimas, por último, y ya uniendo un poco a la presentación que va a hacer Fabio, es pues los casos que han ocurrido de difusión de fotografías íntimas en las instituciones educativas. Esta fue una sentencia de 2018 que también fue retomada en el 2020, donde un estudiante recibe fotos íntimas de una de sus compañeras y pues las divulga entre sus demás compañeros. En este caso, en primera instancia, el juez decidió que tenía que reintegrar el estudiante, porque no era proporcional la sanción, no había tenido en cuenta que la edad y pues están en esa etapa de conocimiento de su cuerpo y de eso, entonces solicitó que se reintegrara al estudiante y además también que había vulnerado pues ese ámbito personalísimo de sus redes sociales y pues sí, porque el alegato era que ellos habían compartido las fotos por fuera del colegio, entonces pues el colegio no tenía como ingerente, exacto. Y pues le ordenó al colegio que presentara las distintas denuncias y creía que había pues un delito en pues, la difusión de las fotografías, que es algo que ahorita Fabio va a explicar. La segunda instancia revocó el reintegro
y pues mantuvo las demás medidas. Y la Corte entonces determinó si ese uso malicioso de las redes sociales, en qué momento se constituye, teniendo en cuenta la edad. Y lo que dijo fue que el simple hecho de compartir las fotos, pues sí es una conducta como inadecuada al estudiante, que no se tiene que ver con esa intención de hacerle daño a la niña ni de esto, sino que simplemente el hecho de compartirlas, pues es claro que ese impacto le va a que esa difusión le va a generar un impacto al derecho a la intimidad de la menor. Y hizo una distinción entre 3 foros para determinar en qué momentos el colegio son competentes para imponer una sanción. Entonces digo, hay un foro educativo, que pues son las acciones que se presentan en el colegio. Hay foros que tienen proyección académica institucional y muestra actividades pues culturales y deportivas del colegio, o que a pesar de que son afuera de la institución, sí tienen efectos en la convivencia del colegio. Y el tercero, donde son ámbitos estrictamente privados, donde realmente no hay, no interfieren en la actividad académica, y esas actitudes pues no pueden ser objeto de sanciones disciplinarias. Yo tengo una pregunta. En esos foros, por ejemplo, la conducta se presenta fuera de la institución, pero están con el uniforme del colegio. Ahí también se ha reconocido como ese foro intermedio de proyección académica, precisamente porque tienen uniforme. Ahí los puedes sancionar. Ahora, esta tercera conclusión, pues, en mi opinión, es desafortunada. Totalmente, Porque Porque ese es el caso de las que o sea, las fotos privadas que le notifican al colegio normal se comparten pasó? por redes privadas por fuera de horario escolar. Pero sí afecta a la Pero sí afecta a la convivencia. Si interfiere en la actividad académica, pues no. a mí me parece desafortunada esa conclusión, porque el mundo ha cambiado. No ha cambiado. El hecho de que uno vaya a su casa por la tarde en el TikTok o yo qué sé, y comparta el video, no quiere decir que no esté afectando. Lo que pasa en el colegio. Así uno tenga establecido en el manual de convivencia que lo que hagan los estudiantes por No, fuera. eso ayuda. Eso porque ayuda. porque es que tú estás representando finalmente Por en ciertas supuesto. Y con eso hemos ganado. colegio. Y sobre demostrar, pues, que el manual es claro en decir que las conductas por fuera también se sancionan. Nos ha Una ido bien. pregunta, Ok. en este tema de Sí, sí, identidad, nos ha pasado que hay padres de familia que dicen que en el momento en que un estudiante la difunde deja de ser privada la foto o la imagen, entonces que no se está violando el derecho a la intimidad. Eso ahora lo va a explicar Pablo, pero yo creo que sí. Especialmente al ser menores de edad, a pesar de que yo lo haga. Pero bueno, se pone a disposición con autorización. Correcto. El primero. Exacto. Y pues otros aspectos que tuve en cuenta la Corte, porque pues la mamá también alegó, es que todo el mundo hace eso. ¿Que todo el mundo hace eso? Sí, que todo el mundo. Desde que la señora lo hace, pues sí. Bueno, si la mamá piensa eso, sí La estamos disculpa de los muy mal. niños. La mamá de grande. Pues sí. Entonces la Corte le dijo, pues el hecho que lo hagan todos no quiere decir que esté bien. Y precisamente por eso es que es importante que se sancione a los estudiantes en este tipo de eventos. Digamos, niños huérfanos. Sí, tal cual. Tal cual. Pasamos de los gozosos a los dolorosos. Así es. Lo primero, para mí es un gusto acompañarlos. Hace unos meses recibí una generosa oferta de Gómez Pinzón para traer la firma que yo dirigía y todavía dirijo aquí. Entonces, estoy de la mano de unos titanes como son los abogados de Gómez Pinzón, y debo confesarles que de las cosas que más me ha cautivado es lo disruptivo que ha sido Gómez Pinzón en temas como este, por ejemplo. Tiene una práctica a cargo de Paula tan robusta asesorando colegios. Es la única oficina en Colombia que tiene una práctica tan consolidada. Aprovecho para decir que por ahí tengo un competidor que está visitando a todos mis colegios, para que no le den cita. ¿Quién es? No voy a decir porque me da pena, pero si los llama un socio de otra firma muy reputada, ¿de qué acercar aquí? No, mira. ¿A qué acerca de eso? Somos Paulix fieles. Ya un rector me llamó y me dijo, ya me visitó tu colega, pero yo le dije, está difícil porque yo no quiero reemplazar a Paula. No te vamos a reemplazar, Paula. Que vaya a Las otro cosas colegio. perfectas, es la diferencia que ya hasta ahora las van a aprender a hacer. Paula, hablando de estos temas, y hay que decirlo con mucho pesar y digamos, como ser humano, lo digo con congoja, uno sí ve cómo se ha criminalizado, se ha penalizado la relación de los padres y de los estudiantes con las instituciones educativas. Es decir, uno
Cuando yo empecé mi práctica, yo fui fiscal muchos años, pero cuando empecé mi práctica privada, me encontraba con que de vez en cuando a uno le consultaban por teléfono un tema. En los últimos 10 años recibimos solicitudes de cotización de honorarios para llevar a los estrados judiciales lo que está pasando al interior de los colegios. Bien porque los colegios así nos lo piden en algunos casos por la gravedad de la conducta. Bien porque los padres de familia quieren que nosotros llevemos ante los estrados judiciales las situaciones que a juicio de ellos ameritan ser penalizadas. Y hablándolo con Paula, yo le decía a Paula, tarde que temprano esto va a robustecerse, la solicitud de cotización, de honorarios, de servicio, de consultoría penal, va a llegar a los colegios y hoy en día hay que decirlo, pues recibimos muchísimas solicitudes en ese sentido. Creo que eso responde un poco a la dinámica en general de un país que todo lo quiere ver criminalizado, que todo en los noticieros lo vemos todos los días, creación de nuevos delitos. También en parte abogados inescrupulosos que venden esos servicios cuando en realidad no lo son. No hacemos parte de ese grupo de abogados, por supuesto que no. Y también hay que decirlo, la jurisprudencia en algunos casos que ha ido caminando hacia esa, digamos, esa senda. Hay conductas graves. Eso hay que decirlo y eso no nos podemos llamar engaño. Por ejemplo, compartir videos y fotos íntimas, eso tiene unas implicaciones muy, muy severas que las vamos a ver. Entonces, por supuesto que la perspectiva penal es absolutamente diferente de la perspectiva disciplinaria. Son dos instancias distintas, buscan cosas absolutamente distintas. No todo lo disciplinario, y desde luego que no todo lo disciplinario puede ser convertido en una denuncia penal, pero hay momentos en los que el colegio tiene que abrazar la institucionalidad, digamos, creada por las leyes de la República y acudir a las instituciones que nuestra Constitución establece. Miremos brevemente este asunto. Nosotros, por regla general, todos los ciudadanos mayores de 18 años estamos sometidos, por supuesto, pues al Código Penal, sobra decirlo, pero tenemos un régimen especial penal para personas entre 14 y 18 años menos un día. Perdón, hay cafecito allá para los que no lo han visto. Para ir a tomar. Tenemos este régimen especial que implica un procedimiento penal distinto, que implica también unas sanciones distintas, las sanciones de la infancia y adolescencia, de la ley penal de infancia y adolescencia. Lo último que buscan es la reclusión de un menor de edad, por supuesto, y si llegase el caso de la reclusión, se debe dar en lugares distintos. Implica, por supuesto, y de manera preventiva, el diálogo, la educación, la transformación y un poco el entendimiento. La ley de infancia y adolescencia prevé un diálogo entre víctima y victimario, cosa que no prevé el código que nos aplica a nosotros. Hay una exclusión de responsabilidad, como les decía, personas menores de 14 años no reciben una sanción, no importa la comisión de la conducta que se haya adelantado, reciben unas sanciones muy moderadas, y en última instancia lo peor que puede pasar es que se retire el cuidado de sus padres y se entregue el menor a una institución encargada, pero estamos hablando ya de casos muy, muy severos, niños de 10 o 12 años, por ejemplo, que han cometido homicidios, jugando con armas o que han cometido actos sexuales, pero son casos ya muy excepcionales, realmente nosotros no hemos visto en la práctica ninguno de esos casos. Tenemos unos conceptos que la ley penal nos ha venido ofreciendo, que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en casos de menores, de los tribunales aquí en Bogotá han venido trabajando. Tenemos el bullying, por ejemplo. Hemos recibido tal vez unos 4 o 5 casos de solicitud de bullying. Un niño es agresivamente maltratado por parte de sus compañeros. Parece que con silencio o aquiescencia de algunos profesores, lo que le produce una crisis emocional muy severa, lo que lo lleva a un caso de hospitalización y falla cardíaca. Menor de edad. Los padres dicen, aquí estamos en presencia de un caso de bullying que termina como termina, y es que un niño de 16 años está en este momento conectado a unos aparatos. Fue tan severo el daño emocional que llegó a falla cardíaca. Se inicia todo un proceso penal. El padre cotiza a unos abogados, le presentan denuncias penales al colegio, a los profesores que de manera omisiva no vinieron a intervenir prontamente la situación, y a los compañeritos que le estaba haciendo bullying. El proceso está andando en este momento, no hay resultado todavía, pero ya hay denuncias en plural presentadas.
Ciberacoso, bueno, que ustedes se imaginen. Eso sí, diría que es pan cotidiano. Eso no pasa un día en que a uno no le consulten formal o informalmente sobre el ciberacoso. Hay norma penal también que regula la materia, desde el delito antiquísimo de constreñimiento ilegal hasta ya un bullying por medios virtuales. Hemos visto casos, las víctimas generalmente mujeres, no exclusivamente, generalmente mujeres. Les gusta un niño, el niño se sobrepasa y entonces la bloquea y vuelve y la bloquea y el niño abre una y otra y otra y otra y otra red social y empieza ya una cosa bastante intensa, bastante incómoda en contra de la menor. Fotos de la casa, estoy fuera de tu casa, te montaste en el carro con un amigo, entonces ya los padres inmediatamente prenden todas las alarmas, por supuesto, hablan con los padres del menor, no hay un conductamiento, Fiscalía General de la Nación y solicitud de medidas ante la policía para que conducten a este niño citado en ejercicio de ley de infancia y adolescencia, pero al fin y al cabo ya judicializado y digamos criminalizada la conducta, que nos parece bien complicado. El sexting, bueno, de eso sí no les quiero contar el número de casos que nos consultan. El pudor ya desapareció de las redes sociales, eso hay que decirlo. El pudor ya no existe. Niñas y niños a todas las edades prácticamente mandándose fotos íntimas, videos íntimos. Hemos tenido consultas muy complejas de videos íntimos enviados a su pareja sentimental, porque ya pues a los 13 años aquí no hablan ya de pareja, y quien recibe el video pues lo retransmite. Uno de esos videos llega a una persona que recién cumplía 18 años, y entonces ya tenemos en este momento una imputación de cargos por pornografía. Pena mínima, 14 años de prisión. Porque ya es mayor de edad. Porque ya es mayor de edad. Aquí hay que prender todas las alarmas que se puedan prender. Es decir, aquí no hay suficiente prevención. Esto lo tenemos que afrontar como el problema que es un problema de pornografía. Y los estudiantes lo están haciendo y les parece que eso es lo chévere, lo cool. Y digamos, además de las medidas de prevención, aquí tenemos que ser todo lo contundentes que podamos. No solo porque está en riesgo la integridad sexual de un menor, no sabemos esos videos dónde terminen, sino porque realmente hay un riesgo legal para quien tenga sus videos. Si un menor de edad, aún siendo menor de 18, por alguna razón alguien le coge el celular y ve ese video, pues está obligado a ir a las autoridades. Y ya miramos eso. Sí, porque, perdón, porque ese caso, todos aquí han visto esos videos. Por supuesto. Claro, porque lo han tenido en su celular, porque algunos de ustedes lo han tenido, porque de pronto el director de la sección le dice, mire, este es el video por el que estoy. Entonces eso me parece un punto muy importante para que las personas que están aquí sentadas sepan qué deben hacer si ellos hacen. Claro, ya lo miramos. Pero, digamos, aquí no alcanzo a ser lo suficientemente enfático para que se lleven este mensaje. Ahí, en estos casos, tenemos que encender todas las alertas, el acompañamiento legal. No podemos confinar esto a un comité disciplinario o a un comité de convivencia. O sea, aquí tenemos que encender todas las alertas legales por los riesgos que implica para nuestros estudiantes, para nuestros hijos, para nosotros mismos y para la institución al momento en que encontramos que hay un cruce de videos. Hemos tenido casos terribles en que estudiantes de 10º, 11 y 12 le venden por 1.500 pesos un video pornográfico, una película pornográfica a niños de 8 y 9 años. Le dice, deme 1.500 pesos de sus 11 y yo por WhatsApp le paso 3 minutos de pornografía pues entre adultos, pero pornografía pura y dura. Y entonces, pues imagínense esto en manos de niños de 7 y 8 años viendo esto. Y hemos tenido casos de esos. Aquí tenemos una breve descripción de los delitos, no los voy a leer, que son desde las lesiones personales que encontramos. En este momento yo soy profesor universitario en diferentes y en muchas universidades tengo ese gusto, ese privilegio, y por cosas de la vida he terminado asesorándolos también en temas disciplinarios. Tenemos un caso ahorita pues terrible, un estudiante en proceso de grado, ya habiendo culminado sus materias, estaba pendiente de grado para el 21 de septiembre,
se encuentra con un estudiante de otra institución universitaria, que también está ya en sus últimos días de clase, quiebra una botella, así, tan, y lo chuzan, porque el agresor supo que el agredido había enviado videos de su actual novia cuando era novia de él, videos íntimos. Miren ese conflicto social que se presenta. Pornografía. Lesiones personales, en el mejor de los casos, porque no faltará un fiscal que diga que es tentativa de homicidio, pena mínima 18 años de prisión. Y la universidad tomó la decisión aconsejada por mí y vamos a dar toda la pelea y vamos a afrontar todas las tutelas que nos toquen, que ese estudiante no se puede graduar de la universidad. Es intolerable que la forma en que una universidad, además es una universidad estrato 11, como digo yo, donde dicto clase, permita que un estudiante salga con un título universitario cuando pica una botella como en las películas y le pone 24 puntos y 2 cirugías a otro ciudadano. Eso es intolerable. Y eso lo estamos viendo todos los días en las universidades. Por no hablar, por supuesto, del fraude, de todas estas cosas. Pero lo que les quiero decir es que la problemática está llegando allá, está llegando a esos niveles. Y qué pena que haga énfasis en esto. Estoy hablando de estudiantes estrato realmente muy alto. O sea, uno de estos ni siquiera habla bien español porque toda su vida vivió por fuera, en Suiza y en no sé qué, y ahora tiene aquí una cirugía que le impide mover la boca bien. Entonces el fiscal dice, voy a esperar a ver si imputo por tentativa de homicidio. Es un niño de 19 o 20 años, o 22 pues, que su vida ya será otra totalmente distinta. En el mejor de los casos no se va a poder graduar. En el peor de los casos va a tener que buscar un abogado y estar preso 12 o 14 años por tentativa de homicidio. Lesiones personales, perturbación psíquica cuando el daño es permanente o transitorio, inducción o ayuda al suicidio. Por ahí tuvimos una consulta hace un par de años, muy antecitos de la pandemia. Perdón, Fabio, el segundo no lo entendí. Perturbación psíquica. ¿No? Tenemos 2 perturbaciones psíquicas. La transitoria, que tiene una pena, pues por supuesto menor. Tiene una Pero, pena. por ejemplo, eso es un efecto de un bullying, por ejemplo. Efecto de un bullying. El niño que o la persona que es agredida psíquicamente, constantemente. Hemos tenido casos que a mí me sorprenden mucho de profesores, digamos, muy agresivos con estudiantes. Tuvimos un caso hace muchos años de un alumno que usaba los pantalones como caídos, como sueltos. Y una profesora se enamoró del asunto y entonces súbase los pantalones. No se los subían, lo pasó delante de todo el curso, dijo Pepito, levante los brazos, brinque. Le cayeron los pantalones con tan mala suerte pues que quedaron expuestas unas partes. Entonces el niño sufrió un shock porque todos empezaron a burlarse, ¿no? Estamos hablando de una persona de 16 años, wow. Y al otro día teníamos denuncia penal en la fiscalía por actos sexuales abusivos en contra. Al otro día. Eso pasó un martes. El jueves el colegio nos buscó para un asesor. Ese es el calibre de circunstancias que se presentan. En ese caso la profesora se le imputó una perturbación psíquica transitoria. Al niño lo incapacitaron 11 o 12 días de psicólogo. Y ahí, digamos, el colegio, porque digamos como el denuncio penal es a la persona. Sí. ¿Sí? Ya vamos para allá, ya vamos para allá. En Colombia no existe responsabilidad penal de las personas jurídicas, por supuesto los colegios no lo son, pero sí hay una posición de garante por parte de los estudiantes, de los profesores. Así se llama. Ser un profesor, pero también, digamos, las personas que somos representantes legales de una institución, digamos, también asumen una responsabilidad mayor, pues, de acción o omisión en un caso que pueda suceder. Claro que estamos todos involucrados. La respuesta es sí. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Y le voy a responder eso al desayuno. Yo te visito en el Buen Pastor. Me adelanto un poco a esto, pero la solución a ese problema, que lo es, y ese riesgo penal, es, por supuesto, el exceso de vida de diligencia. No basta con la vida de diligencia. Traigo a colación un caso que conozco bastante bien, Sergio Urrego, niño sexual, evidentemente homosexual. Cuando digo eso es que era una exteriorización de sus preferencias sexuales. En el colegio, alumnos y profesores empiezan, ¿no?, a montársela, como decíamos en mi época.
Nadie creyó que fuera a pasar nada hasta que se suicidó. Y en la nota de suicidio dice, esto pasó por esto y esto. Eso llega a los medios de comunicación, que casi no son amarillistas en nuestro país, y el fiscal general de la Nación dice, despliego toda la capacidad institucional, que es la más brutal que ustedes se puedan imaginar de la Fiscalía, ¿no? 25.000 investigadores, creó una unidad para investigar el caso Sergio Urrego, la rectora condenada a 8 o 9 años de prisión, o sea, efectivos por actos de discriminación. Y todas las normas de convivencia salen de ese caso. La psicóloga perdió su tarjeta profesional, la psicóloga del colegio perdió la tarjeta profesional, firmó un preacuerdo con la fiscalía en el que reconoció haber hecho parte del bullying contra el menor y parte de su sanción fue renunciar, digamos, que se le tramitara un proceso disciplinario en el consejo o en el colegio de psicólogos y quedara con la expulsión. ¿A qué viene esto? ¿A qué viene esto? Fíjese cómo el colegio sí terminó involucrado porque la Secretaría impuso sanciones severas administrativas ya ratificadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. ¿En qué falló el colegio? ¿En qué falló el colegio? En no adoptar medidas de debida diligencia. Me adelanto un poco al final de la charla, pero entiendo que la pregunta pues es importante. Siempre hay que documentar las acciones que se toman y siempre hay que levantar la mano y pedir ayuda cuando uno crea que requiere una ayuda profesional de un abogado para tomar decisiones y entender por qué sí o por qué no vamos a acudir a la fiscalía. Yo creo que en el caso de Sergio Urrego, por ejemplo, el colegio hubiera sido medianamente diligente. Se salva la rectora y la psicóloga. Se hubiera salvado. ¿Qué bastaba? Expulsar al profesor, despedir al profesor y un par de procesos disciplinarios contra los estudiantes. Era una cosa que se solucionaba en una hora. Ahora, la rectora está 9 años presa en una cárcel, una psicóloga que hoy ya no es profesional porque tuvo que renunciar, y un colegio sancionado, creo que hasta cerrado, porque ya no tenía cómo pagar las multas. Es decir, esto se convirtió en un problema. En el caso del niño que levanta los brazos y se le caen los pantalones y se le ve su pene, ¿qué necesidad tenía la profesora? Pero ¿qué necesidad tiene el colegio de no tomar una reacción inmediata y despedir a la profesora ahí? ¿Qué hizo? Salió a defenderla y los papás, cuando vieron esa defensa, dijeron, espere tantico, tome su denuncia penal, conciliación, 200 millones de pesos. Lo que hubiera solucionado con un despido fulminante de la profesora. Fíjese cómo el capricho, fíjese cómo el capricho de defender la institucionalidad en ese momento, pues terminó quedando más como prepotencia antes que estar del lado de la víctima, que en ese caso efectivamente era el menor. Es que el menor no tiene por qué mostrarle sus partes privadas delante de otros 30 muchachitos a que se le rían. Eso es terrible, eso es terrible. Bueno, aquí tenemos unos casos, inducción al suicidio, en todos estos juegos y todos estos retos hemos tenido investigaciones. Incluso cuando yo fui fiscal, alguna vez se me consultó un caso de estos en la Universidad de los Andes. Me acuerdo, y lo digo con nombre propio, porque empezó a rotar un jueguito con los primíparos recién ingresados, un jueguito de estos de retos y cosas bastante macabras, y por ahí alguna mamá levantó las alarmas. La fiscalía no hizo gran cosa ahí porque no hubo realmente un daño, pero se recuperaron mensajes del servidor de la universidad, una cosa bastante terrible. Acceso abusivo al sistema informático, bueno, adolescentes que se meten al celular de sus novios y novias, eso pasa. No, ya del colegio. Sí, me imagino. De las notas. Sí. Las notas. Sí. ¿Y lo logran? Claro. Sí, lo logran. Claro. Bueno. Cambian las notas. Claro. Bueno, pornografía con menores de edad. El que fotografía, filme, grave, reproduzca, divulgue, subrayo el divulgue porque generalmente es el que más vemos. Y me detengo gravemente en almacén. No basta con recibir, pues. No basta con divulgar. Es el que en su servidor, en su celular, de manera física, en fotos, en videos, mantenga pornografía. Donde hay menores de edad, la pena mínima es de 10 años. Por debajo de eso no se puede imponer pena. Entonces, y esa pena implica de suyo, una privación efectiva de la libertad. Nada de casa por casa, nada más. Casos de estos, si quieren imaginar.
casos desde menores muy menores que les han encontrado pornografía, hasta un caso que tuvimos en Cali. Los estudiantes hombres recolectan plata para que una niña del plantel estudiantil grabe videos y le pague. Una niña un poquito mayor. Aquí tenemos que encender todas las alarmas, siempre buscar asesoría legal, digamos, la más eficiente, la más especializada, porque tenemos unos riesgos muy significativos. Tenemos unos riesgos para toda la comunidad. ¿Qué hacer cuando nos muestran eso? Llega el profesor o el jefe de sección y dice, mire lo que acaban de poner. Lo primero, levantar un acta inmediatamente. Esto no amerita que mañana lo hacemos, que después de clase lo hacemos, nada, lo hacemos ya inmediatamente. Nos llaman e inmediatamente le damos traslado a las autoridades. Este es un caso que sí o sí tiene que ser manejado por las autoridades. Infancia y adolescencia. Infancia y adolescencia con presentación de una denuncia penal. Con presentación de una denuncia. Ustedes me dirán, ¿es un poco agresivo? Le digo, no, no es agresivo. Agresiva es la norma que impone 10 años de prisión mínima al imputado. No es responsabilidad del colegio educar cuando usted está cometiendo un delito de eso. Esa responsabilidad ya se sobrepasó y por mucho en estos casos. Yo creo que ahí lo adecuado es llamar a infancia y adolescencia, presentar una denuncia penal ante la Fiscalía y que, acompañados de las instituciones de la República de Colombia, Policía, Fiscalía, ICBF, se pueda gestionar este asunto, porque esto se escapa por mucho del ámbito del colegio con un problema. Puede generar un riesgo para la institución. Cabe activar la ruta del presunto acoso, presunto. Sí, hay que activar. Paralelamente se activa. Paralelamente se activa. Tengo una consulta. Llega al colegio la información por un padre de familia. Sí. Miren, anda circulando esta imagen de una niña y me llegó. Con el uniforme del colegio. ¿Contra quién impongo esa denuncia? El padre de familia llega a reportarme una situación y él tiene la imagen en el celular. En contra de persona indeterminada. No es gestión del colegio indagar de dónde salió eso. Eso le corresponde a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía. Sí es gestión del colegio presentar la denuncia. Eso sí. Y el silencio que guarda el colegio, la jurisprudencia lo ha dicho, ya no es omisivo. Se debe entender como complicidad en la conducta. Como complicidad. Doctor. Muchos padres familiares están muy conscientes sobre este tipo de acciones son delitos. Entonces, ¿cómo se hace el colegio para concientizar un poco a los padres y que ellos mismos hablen con sus hijos y digan, este tipo de cosas pueden generar un tipo de daño? Talleres, capacitaciones, circulares, manuales de convivencia, charlas. Nosotros hemos dictado charlas en algunos colegios, porque lo pueden ver como una cosa graciosa. Pero fíjese el caso que pone aquí la doctora. Un padre de familia, es decir, adulto, ya carga en su celular una foto de una niña, un niño, no sé, menor de edad. Quiero pensar mal por un instante. En un retén de la policía, le piden el celular. Automáticamente tiene que ponerlo. Que es que me llegó, no tengo ni idea. Vaya, explíquele eso mientras está preso un juez de la República. El policía tiene que llevarlo preso. Tanto como si a mí me requisan, como ha pasado, que una persona va en exceso de velocidad en la autopista, lo paran, el policía lo requisa, abre el maletero, el baúl, y encuentra fotos de personas que parecen ser menores de edad. El policía no se pone a hacer análisis ahí. Y entonces llama a la fiscalía. ¿Qué ha usted detenido? ¿Qué es que eso? Vaya, explíqueselo a la fiscalía. Aquí inicia un proceso penal porque la ley así lo ordena. Esto no es discrecional de la policía. Esto no es discrecional de nosotros los adultos. Estos son casos que sí o sí tenemos que traer a la institucionalidad de nuestro lado. Una pregunta, aquí habla de las penas de 10 a 20 años, supongo que son para adultos que manejan este tipo de información de pornografía de menores, pero ¿qué pasa cuando son menores los que tienen la pornografía, los están divulgando y produciendo o grabando? La pena se disminuye, pero
en todo caso, sí o sí, implica un proceso penal que se adelanta ante infancia y adolescencia denuncia. con pena máxima de 4 años de privación. Y hay que poner la denuncia Y hay que igualito ponerla. como el proceso. Sí. que nos hizo. Tenemos que llamar a infancia y adolescencia, concepto del abogado, un correo diciendo, mire, hemos mirado este asunto, acta del colegio, o sea, desplegar toda la diligencia. El exceso de diligencia en estos casos nunca es exceso. Nunca es exceso. Bueno, tenemos un término de prescripción, eso se lo mandamos luego. Bien. Sí, esta es una pregunta que nos hacen algunos colegas. Cuando se trata de delitos contra la libertad, integridad e información sexuales, el incesto o el homicidio agravado de los menores, la pena es imprescriptible. La pena es imprescriptible. Es decir, una persona hoy de 65 años puede presentar una denuncia penal por hechos cometidos cuando tenía 11 años. Eso es que el año pasado, cuando de violaciones en instituciones aparecieron denuncias de hace 14, 15, 20 años, 25. Incluso había muerto uno de los presuntos o posibles agresores, indagamos, y había muerto hacía como 4 años ya el Y profesor. desafortunadamente, como no prescribe esa pena, pues siguen siendo vigentes. Personas que en su momento, por ser niños o adolescentes, no tuvieron, digamos, como Correcto. la valentía O o la padres. cosa de denunciar, pero después dicen, no, sí. O de pronto Ahora padres que de alguien familia ya habló, yo que también tuvieron- voy a hablar. que no era normal. Normalizadas esas cosas, digamos, yo por ejemplo tuve en mi época romances entre profesores y estudiantes, eso a ustedes les tocó, pero a mí sí, hace 50 años, 40 años. Entonces, pero eso era como tan normalizado en esa época. Hoy en día, cuando surgen estos temas mediáticos, los padres de familia dicen, yo he debido denunciar esto que le pasó a mi hija hace 22 años y no lo hice. Eso puede pasar. Hay una pregunta y es, digamos, un colegio X, ¿no? De pronto no tiene que ver con delitos sexuales, sino con acciones muy cercanas a la incitación de lo sexual. Colegio X, en donde hoy en día, por ejemplo, las redes de TikTok se están sugiriendo, se están mostrando de más algunas cosas por parte de estudiantes, se comparten entre ellos. Llega la información al colegio. Que hasta qué punto, digamos, nosotros tenemos responsabilidad o cuál es la ruta, digamos, ahí para actuar, teniendo en cuenta que la mayoría de estas cosas están sucediendo en celulares proveídos por los padres de familia, internet proveído por el padre de familia, y en muchas ocasiones son situaciones que se generan fuera del ambiente escolar, pero con estudiantes que hacen parte de nuestra institución o de la institución X, pues. Claro, pero cuando usted me dice que se muestran ciertas cosas, son fotos de partes íntimas, Así es. ahí ya hay pornografía. Incluso hay una sentencia. No matices. Sí, ahí no hay más. Incluso hay una sentencia que a mí me parece que es discutible, pero está Tribunal Superior de Bucaramanga, si la memoria no me falla en este momento, me puedo equivocar ahí, envían una foto donde claramente se ven los senos de una menor, digamos, que ya se ha desarrollada, pero los difuminan con un filtro de estos, pero es identificable los senos. La persona está condenada hoy en primera instancia por pornografía. Digamos, es pornografía, a mí me parece que como yo vi la fotografía, no me queda tan claro que sea pornografía. Pero el juez fue totalmente y dijo, no, es que esa insinuación, le hago un paréntesis, para que mire a dónde están llegando las cosas. Cuando fui fiscal, que trabajé alguna vez en la embajada, de la mano de la embajada americana, intentamos desarticular, y digo intentamos con mucho pesar, ya le digo porque una red de pornografía y de pedofilia. El FBI, digamos que en el mundo ha liderado ese, el mundo, hay, digamos, una clara decisión de que esas cosas no pueden pasar. El FBI generó unos perfiles falsos de supuestos menores de edad para atraer pedófilos. Y el problema es que los pedófilos pagan si ven videos. O sea, no vale el chat. Sí, pues, como sexo con una menor de edad. El FBI generó unas imágenes simuladas de menores de edad desnudos y masturbándose. Eran imágenes simuladas por computador 100%. Es decir, jamás
un ser humano, mucho menos un menor, siendo filmado. Los pedófilos empiezan a comprar las imágenes y el FBI, junto con la Interpol, Colombia y otros países, capturan a 150 pedófilos alrededor del mundo. La mayoría de países los judicializaron y los condenaron. En Colombia, el argumento de los jueces es, como no es un menor de edad, sino una imagen digitalizada, no se puede. Era un delito. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Pasó hace muchos años. Creo que si hoy pasara, de pronto las cosas serían Yo distintas. también creo, hoy sería distinto. Hoy sería distinto. Para decirle que en esto no hay blancos y negros. O sea, es una imagen, de una vez tenemos esto. Que hemos visto nosotros como abogados penalistas en el litigio, un incremento significativo en temas digamos, de relaciones sexuales entre adultos y personas menores de 18 y en algunos casos menores de 16. Lo hemos visto sistemáticamente en los últimos 4 o 5 años, un incremento, bueno, salvo pandemia, pero lo hemos visto incrementado. Diga, sí, un novio de 17, o sea, entre la pareja de 17 se comparten una foto entre ellos, ¿eso es delito? Qué pregunta tan buena. Sí, pero con un asterisco. Porque hay un caso en la Corte Constitucional donde 2 menores de edad mantuvieron relaciones sexuales. Menores de 18, mayores de 16. De alguna manera esto termina judicializándose y la Corte Constitucional, la Fiscalía imputa al hombre. Primer problema, ella siempre dijo, no, aquí nunca hubo fuerza, todo fue consentido. Imputa al hombre. Uno dice, pero ¿por qué al hombre y no a ella? Sí. Primer problema. Pero claro, sería una locura imputarlos a ambos. Pues porque yo imputo a usted y usted a mí, entonces el proceso penal se enreda. El ICBF eleva una tutela y dice, ahí no hay delito. Ahí lo que hay es el inicio de una relación amorosa, un poco prematura si se quiere. Y esto llega a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional dice, no los puede judicializar. No los puede judicializar. Tenemos problemas ahí. Hasta que termine. Sí. Cuando terminen y se peleen, pues ahí se peleen. Ahí tenemos problemas. ¿Qué dice el Código? Sobre todo lo difícil es hacer el consentimiento. ¿Qué dice el Código Penal? Pero sí, los dos están argumentando que... Sí, no, y era una relación pública, eran novios. O sea, eran novios, iban a cine, iban a jugar golf. ¿Por qué llegó a esas instancias? Porque pues, Porque algunos les parece de los dos, pues no debería haber terceros. Porque es pelearon. No, No, el padrastro de uno de ellos le parece que hay unas cosas ahí raras porque vio unos videos y entonces escaló la cosa. ¿Qué dice la ley penal? La ley penal dice, por debajo de 14 años ninguna relación es consentida. Así el menor vaya a la notaría y exprese que quiere, eso no vale. Pero más No vale. mayores de... Tenemos un problema entre 14 y 16 y 14 y 18. Tenemos un problema, porque por debajo de 18 es menor de edad. La ley presume que podría dar su consentimiento para una relación sexual, pero en la práctica un adulto, muy adulto, sí es capaz de enredar a una persona de 14, 15 años. Y no solo con los delitos sexuales. Hay otro tipo de delitos que de alguna manera protegen la libertad y la formación de los seres humanos. El constreñimiento ilegal, por ejemplo, ¿no? Las relaciones verticales, muy verticales, que suceden a esa edad entre adultos, profesores, directivos y estudiantes, donde hay una relación evidentemente, digamos, desequilibrada a favor del adulto. les voy a complicar un poquito la conversación. Por favor. Nosotros manejamos un colegio femenino con internado de niñas vulnerables. Sí. Y lo que nos ha estado pasando los últimos meses, digamos, desde que volvimos de la presencialidad, es una queja permanente, son relaciones entre ellas y unas quejas de los papás de aparente acoso de unas hacia otras que posiblemente no tengan esa tendencia sexual. O sea, estamos empezando a tener problemas donde las niñas, inclusive en el internado, se están pasando por las ventanas de un cuarto al otro para tener relaciones entre las de 11 y las de octavo. O sea, estamos empezando a tener unos comportamientos pues que van en la parte íntima de ellas, pero que ya empiezan a afectar porque ya los papás nos están diciendo, ustedes aquí están permitiendo que niñas de 11 estén acosando a niñas de octavo y que las niñas de octavo de pronto sí les gustan las otras niñas, pero de pronto no, y están es como en este tema. Y estamos inclusive, y es una pregunta que tenemos porque nos la hemos hecho mucho para
controlar y manejar es inclusive poner unas cámaras que nos permitan como poder identificar dónde está. Pero ahí no se enredamos en el tema de la intimidad, pero entonces digo que les iba a complicar un poquito la vida. No, las cámaras lejos, porque una cámara, imagínese, peor donde pase algo y quede registrado en la cámara. Y eso en manos de quién queda ese video el día de mañana. Educación, prevención. No. Sin no tener internado. Sabiendo que muchas de las conductas se dan dentro de los baños, afuera, no, por supuesto no en los cultivos, sino afuera donde se lavan las manos, es imposible por intimidad poner cámaras. Afuera, eso es delicado. Sí. Yo en principio en los baños recomiendo no tenerlas, pues como el Corte Constitucional ha dicho claramente Que los espacio 100% privado y íntimo. Pero en las aulas. En los accesos, sí, en los corredores. No, en las aulas tampoco. Dentro de las aulas. Entre el aula, entre la clase, creo que no. Sí, hay una sentencia que dice que no por el tema de libertad de cátedra y que los estudiantes y el propio profesor se cohiben de expresar sus... Pero los corredores sí. Sí, los corredores. Hemos tenido casos en donde... Sitios muy abiertos, por ejemplo, un coliseo. Pero entonces con la queja de los papás de venir a decirnos, aquí ustedes están permitiendo que estas conductas de niñas que están acosando a estas otras niñas, ahí tenemos que actuar con una autoridad. Sí, pero la pregunta es, ¿hay acoso o son relaciones libres entre... Hay de todo. Porque si es acoso, hay que activar pues todos los protocolos de convivencia disciplinarios, porque daría lo mismo que fuera acoso sexual o no. Cualquier tipo de acoso, más si es sexual, pero digamos, entra por el camino de las rutas naturales, disciplinarias y de convivencia del colegio. El problema es cuando no es acoso, sino que es que las grandes cogen a las chiquitas para tener relaciones sexuales con ellas. Ahí, pues, abandonamos el código y pasamos al código penal. Y la institución tendrá que actuar, obviamente, en ese sentido. Obviamente, en ese sentido. Nada fácil, nada fácil. Los invito. Recuerden que donde haya cámaras, aquí doña Andrea nos puede ayudar. Poner el letrero de que... Sí, señora. No, eso sí está. Andrea, que hemos el aviso. Y el aviso era como así de grande. No, era según la ley, yo no sé qué, el artículo del reglamentario de Nadie lo lee. No, Paula, pero no podemos poner, pues, un aviso de 1 metro por un aviso de 1 metro con un texto de un memorial aquí. Pero sí hay que poner una visita, usted está siendo grabado, y cámaras ocultas son delicadas. Yo ya he tenido casos de padres de familia que vienen y me dicen, mis hijos no sabían que ahí había una cámara oculta. Y eso no lo voy a tolerar, que usted me abra un proceso disciplinario con una cámara que no. ¿Quién es el autor de la conducta? El autor de la conducta es quien la realiza, quien la ejecuta, el que estuvo en capacidad de detener o interrumpir el delito cuando se encuentra en posición de garante. Es el plan. ¿Y el que tenemos? ¿Somos autores de la conducta? Sí, pudiendo detenerla y debiendo detenerla, no lo hicimos. Es obvio que el autor es quien la ejecuta. Es obvio que presta colaboración. Eso no hay que explicarlo. Lo que hay que decir es que quien tiene posición de garante tiene el deber de suspender cualquier ejecución de la conducta. Y tienen posición de garante por expresa disposición de ley los padres sobre sus hijos y los colegios sobre sus educandos. Por expresa disposición de la ley, artículo 90 y pico del código. Entre otras. Pues, quien guarda, por ejemplo, los piscineros o los salvavidas en relación con los que se están nadando, entre otras circunstancias. ¿Quién es determinador? Quien con ciencia y voluntad provoca en el autor la resolución de cometer el hecho. Vaya y péguele a. Pero sea bobo, vaya y pegue. Vaya y pídele. Ese es el determinador de la conducta. Cómplice. Quien con conciencia y voluntad contribuye, además, por acción o por omisión, a la realización de la conducta. Profesor que recibe la queja y dice, el lunes muestro el video pornográfico. ¿Qué hace un profesor con 3 días sabiendo esa información, guardando silencio? No va a decir nada. Sí, bueno, después cuando sale, no, yo sí, por ahí me contaron un día. Y la posición de garante, que es una figura, digamos, compleja del derecho penal, pero que existe y existe en muchos ámbitos, Por supuesto, la organización estatal o una organización de cualquier manera privada o pública tiene posición de garante en relación con las personas que están inscritas. Bien. Algunos casos
un colegio distrital que tenemos, Colegio del Sur, en Bosa, un presunto caso de abuso sexual contra una menor de edad, varias manifestaciones, el colegio termina siendo incinerado, digamos, los estudiantes se organizan y, bueno, acuden a la violencia los estudiantes, el docente fue capturado por la SIJIN, llevado ante las autoridades y se le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años. Profesor de educación física tiene 54 años, comete actos sexuales con menor de 5 años. Con menor de 5 años. En términos de la Fiscalía General, se vale de su condición de superioridad y se impuso medida de aseguramiento y está recluido en la cárcel Modelo, casos que hemos conocido porque nos consultan, porque nos llegan. Otro caso es de un profesor condenado. La Fiscalía pudo advertir que las agresiones se presentaron entre el 2018 durante varios meses, 49 años, aprovechó su condición de docente para agredir a uno menor de edad cuando quedaban a solas los dos en la clase. Y este caso a mí me parece que es un caso paradigmático de estudio, creo que universal. El siguiente caso creo que es... Bueno, este caso los cuento, no sé si esté ahí. Colegio público, la niña se escapa del colegio para irse con su novio. Se monta en una moto, el novio se orilla, abusa sexualmente de ella sin su consentimiento. Y ella llega a la casa y pone la denuncia. Investigan al novio, lo judicializan. E inician una acción en contra disciplinaria y de responsabilidad en contra del colegio. Y encuentran responsable administrativamente al colegio y le imponen multa porque guarda el deber de custodia y cuidado sobre sus menores, como que se le vuela uno. Al volársele uno, permitió que la abusaran sexualmente. Caso que a mí me parece de estudio universal, pero así están las cosas. ¿Sabes qué, Pablo? Yo tengo un caso en Bogotá, en la ciudad, de un estudiante de un colegio similar a los tres, en donde el estudiante tiene un problema, trastorno, y se escapa del colegio todas las semanas. Todas las semanas. Tienen que salir los guardias de seguridad a perseguirlo a una autopista, o también se sube al techo. Varias veces han tenido que llamar a la mamá a que vaya y lo recoja porque sale corriendo por la autopista. Eso es una autopista de alto tráfico. ¿Qué hace uno en ese caso? Iniciar un proceso disciplinario e intentar... Es que el riesgo ya es demasiado alto. Dios no quiera que muera. Pues lo mate un carro. Es que Dios no quiera, pero es que ahora que tiene un trastorno. Entonces el juez no va a decir, usted tiene que mirar a ver cómo lo cuidan. una ayuda para él especial, un piano, yo qué sé, una persona que lo cuide, no sé. No hemos llegado a ese punto, pero es muy angustioso. Y es que esas autorizaciones deben quedar con evidencias. En nuestro caso nos pasó hace como 3 años donde el papá llama y autoriza que dejemos por teléfono y autoriza que dejemos salir la niña. Pero la niña no llega a la casa y luego el papá viene y nos dice, demuéstreme que yo la autoricé que saliera mi hija del colegio. No, por eso es que no se pueden autorizaciones telefónicas, todo por escrito, así se pongan muy, muy bravos. No, sí, claro. Una pregunta ahí que creo que también vale la pena analizar, es interesante, y es estudiantes con diagnósticos, ¿verdad? Especiales, que no solo en el marco de la sexualidad, sino en el marco de, por ejemplo, la agresión física, tocamientos, etcétera. ¿Cómo deberíamos proceder las instituciones? Porque si bien la ley nos dice nosotros inclusión, diversidad, respeto y bienvenida a la diversidad, pues también hay momentos, la verdad, en los que uno no sabe cómo proceder frente a tanta diversidad. Es muy amplia. Exceso de diversidad. Tal cual somos los seres humanos, ¿verdad? Todos somos muy bien diversos. ¿Qué debería hacer uno en esos casos para digamos, no caer en ningún problema y en ninguna acción que sea negligente o que falte la gestión ahí? Yo creo que documentar todo eso. Sí, documentarlo, comités, traer a los padres al conflicto,
mire, tenemos este problema de convivencia con su hijo, se nos escapa, documente, porque, mire, cuando usted, y con esto acabo, cuando usted toca el sistema penal, o sea, cuando usted entra al sistema penal, usted es una de las dos, o es víctima o es victimario. No hay más. Es binario. O usted padeció un daño, o usted lo causó o ayudó a causar. ¿Qué lo distancia a usted de una u otra postura? La gestión. Que pueda mostrar Las actuaciones. En el estudiante que, Dios no quiera, se escapa de pase algo. El colegio puso en aviso a los padres de eso. Una vez, 10 veces, solicitó ayuda psiquiátrica, porque si es que ese muchachito necio y se escapa y va y los picha un carro, y usted no hizo nada realmente. Usted está mucho más cerca de ser victimario que de ser víctima, pero mucho más cerca. Gestión, documentación, conceptos de abogados, por ejemplo. Nosotros en la práctica penal rara vez emitimos conceptos escritos porque los clientes no quieren que quede nada escrito. Pero en los casos del colegio sí lo hacemos por escrito. ¿Por qué? Porque ante una visita de una autoridad dicen, no, es que un abogado me dijo que hiciera esto. Yo que soy un colegio que no tengo por qué manejar las leyes. Mire, pedí un concepto que pagué por él. Mire lo que me dice el abogado. ¿Quién soy yo para decir que no? ¿Quién soy yo? O sea, gestión es la palabra mágica. Sí, claro. Tenemos 15 minutos para preguntas. Una preguntita. Yo tengo un caso en el colegio de una niña que ya se percibe como niña. Entonces nosotros en el colegio pues la tratamos de niña. Un cambio de identidad de género. Sí, conocemos. Pero el tema es que los papás no saben y ella no quiere que los papás sepan. Y cuando nosotros hablamos con él, nos dice que si los papás se enteran, ella no sabe cómo actuar y nos tiene ahí. Nosotros estamos trabajando con orientación escolar, pero cuando queremos avanzar con el papá, estamos como entre el qué hacemos con los papás. Él no sabe. Y si sabe, entonces ella o él nos está diciendo como que si se enteran voy a hacer algo, pero entonces aquí es un... Yo me inclino por llamar a los papás. Yo también. Porque el tipo es una menor o un menor de edad. Después vas a ser cómplice de... Es un menor de edad. Paula, y el mismo caso, si la mamá sabe y se está comunicando con el colegio e insiste en que no quiere que el papá sepa porque no toleraría un tema de esos. Depende. Acuérdate que hemos hablado muchas veces de quién tiene la custodia, qué tipo de relación existe con el otro padre, si es cercano o no es cercano. Si nunca apareció frente al colegio, nunca firmó el contrato, nunca nada, pues yo francamente no lo involucraría. Pero sí, Si el padre de familia llegó, apareció, firmó y no sabe, pues y paga, y es el que paga. si ambos padres son representantes, ambos tienen custodia, ambos tienen patria potestad. Pero si uno considera que se puede poner en riesgo al menor, al hablar. Pues lo que diría Fabio es, estoy de acuerdo, gestionar eso y dejarlo por escrito. Y que el menor y su madre, que también es representante legal, lo soliciten por escrito. Por X o Y motivo o por consejo de mi psiquiatra, no queremos que se le informe al papá. Yo tengo un truco para saber cuándo uno debe dejar las cosas documentadas. Y es piensa que usted desaparece de la faz de la tierra. Y 20 años después van a juzgar sus acciones. ¿Usted se sentiría cómodo con lo que hizo? ¿Se sentiría tranquilo? Si la respuesta es sí, perfecto. Si usted dice, me faltó un poquito, háganlo en vida. Entonces, deje las actas, deje las cosas, porque uno ahora la pereza, la rutina, a todos nos se vuelve, pues por supuesto, uno dice, lo hago mañana, y uno va fallando. Nosotros hoy estamos en las instituciones, mañana no estamos. Y cambio, el código nos persigue siempre. Fabio, creo que nos faltó una cosa y es que nos des un consejo práctico de a dónde reportar las cosas, porque ese es un tema que ha sido polémico siempre. ¿Y qué pasa si no reporto, pero no casos, digamos, delictivos, sino... Y todo el tema del sistema de alerta. Exacto. Bueno, el sistema de alertas hay que registrarlo siempre, que no sirve para nada. ¿Sí? Pero pues es mejor tener lo que no tener. Yo ahí sí soy súper pragmática. Pero o sea, es que ahora reporte toda esa vaina, ahí siempre. Ahora nos piden que reportemos hasta las caídas de los estudiantes. No, pues claro, eso es un exceso. Sí. Pero las que ustedes ven que son tipo 1, tipo 2 y que pueden llegar a problemas, reporten todo eso ante el sistema de alertas. Caídas, ¿no? Desafortunadamente, pues todos sabemos que ahí no va a pasar nada.
pero por lo menos tenemos un reporte que hicimos antes. Y más allá cuando nos está hablando de los tipos de situaciones, pero la obligación del reporte, por ejemplo, de cuando el colegio tiene conocimiento de un estudiante que tiene una depresión y fue hospitalizado por depresión, o sea, Es mejor reportar. por norma nos toca reportar, pero los papás obviamente dicen a que me venga a revictimizar la fiscalía o el ICBF, a que la cuestionen. Sí, es mejor que el padre maneje eso con el ICBF o la fiscalía, pero tú haz by the book, Exactamente. reporte. Pero entonces, Fabio, digamos, hay Ay, unos no. casos que son grises, de alguna forma que no llegan a ser un delito, pero que los colegios quisieran reportar. Bueno, hay casos evidentes como de violencia doméstica que obviamente hay que reportarlo. Si un niño llega que el papá le partió el brazo, porque no sé qué, pues obviamente eso es un caso evidente. Pero estos casos en que hay como área gris y que no es per se un delito, pero que quisiéramos reportarlo, ¿qué hacemos? ¿Y qué pasa si no lo hacemos? ¿Cuáles son los más graves que no reportemos, mejor dicho? Ante la duda, el reporte. Digamos, yo creo que hay unos casos evidentes donde uno no tiene que acudir a la fiscalía ni a la policía. Evidentes. Pero si uno queda con la duda, esa duda el día de mañana un juez puede interpretarla como usted sabía, usted lo pensó y no hizo nada. Ahora, ante la duda, el abogado. Mire, tengo esto. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la jurisprudencia? El trabajo de ustedes no es estar actualizados en esto, el nuestro sí. Entonces, hoy yo no tengo la respuesta a un caso. La semana entrante el tribunal, el juzgado, la corte puede conocer un caso y yo le digo, mire, ¿sabe qué? La corte dijo que era una bobada llevar esto a la justicia, o la corte dijo que esto tocaba sí o sí llevarlo a la justicia. Entonces, creo que levanten la mano y en los casos grises siempre pídanos ayuda, siempre pídanos ayuda. Porque es nuestro trabajo, es lo que hacemos, la distancia que uno tiene con los hechos nos permite a nosotros fría y tranquilamente ver si este caso gris o es blanco o es negro. ¿Cómo y dónde reportar? Policía de Infancia y Adolescencia, Fiscalía Unidad de Infancia y Adolescencia y nosotros. Pero violencia familiar, por ejemplo. Comisarías de familia. Comisarías de familia. Yo competente para la violencia familiar. Una cosa que yo siento que funciona es que fuimos a la comisaría de familia que nos corresponde y un poquito la comisaría entendimos el porqué detrás de que quieren que reporte y es que ellos quieren apoyar a los menores. En nuestros colegios tenemos casos donde los papás tienen acceso, digamos, a recursos y terapias por fuera, pero en lo que quedamos que nos funcionó es en que en el reporte decimos que ya el colegio hizo esto y esto y esto, que la niña ya está siguiendo este y este proceso y nos dijeron perfecto porque nosotros no podemos con ese actuar en tipo todos de los casos. nos damos cuenta que está siendo atendido y usted cumplió pues como con el reporte, pero lo que buscamos es precisamente que no nos llame una psicóloga del ICBF a citar a la familia nuevamente y a los niños, o sea, eso está bien. Yo sí creo que las defensorías y las comisarías no tienen recursos para ayudar a todo lo que pasa. De hecho, a todos ustedes les ha pasado que hemos dado cosas a la defensoría y a la comisaría y no ha pasado absolutamente nada. En casos graves, por ejemplo, de un potencial suicidio de una persona de 15 años. Eso mandamos la comunicación y no aparecieron nunca. Entonces, pues es desafortunado que tengamos que cubrirnos la espalda todo el tiempo como si estuviéramos haciendo un... Sí, pero pues ¿qué hacemos? Paula, una pregunta. Se supone que cuando uno reporta al sistema alerta debe reportar a la comisaría de familia, bienestar familiar, policía de infancia. Esa es la pregunta. Reportamos al sistema alerta, pero también reportamos al ente pues, que corresponde. Ese sistema de alertas, perdón, pero yo no he visto que funcione ni debe estar colapsado y no porque nadie lo mismo. Puedo estar equivocada totalmente, pero alguien dígame si ha servido para algo. A mí no me ha pasado. No. ¿Y cuál es la temporalidad del reporte? O sea, uno, si por ejemplo en este punto, después de esto y de la conciencia, uno dice, bueno, el año pasado, o sea, mejor dicho, ¿qué tan vigentes tienen que ser los procesos o qué tan...? Es una buena pregunta. Pues yo no revolvería los avisperos que no sean necesarios. Sí, sí, ya fue una cosa de hace 2 años. Sí, pienso. No, estoy de acuerdo. Sí. El reporte tiene que ser inmediatamente, uno tiene conocimiento, conoce. Sí. Pero eso pues hay que modularlo. También sí. Yo acordarme que en el 98... Sí. Pero también depende de lo que uno se acuerde, pues porque si fue una denuncia de un acoso,
pues como no tiene caducidad, Ah, sí, claro. ahí No sí, prescribe. cuando uno cae en cuenta que no lo reportó, pues hay que ir a reportarlo. Hay cosas Lo que... que pasa es que no deberíamos nunca llegar al extremo de olvidarnos de reportar un tema sexual. Exacto. Sí, de acuerdo. Entiendo tu punto, ojalá nunca nos acordemos que hace 5 años he debido reportar. Exacto. Ya en ese caso mejor que se los olvide. Ya. No, y hay que reportarlo inmediato si en este momento me acordé. Claro, pero hay que tener una explicación muy sólida y razonable porque se me olvidó tanto tiempo. Sí, tanto tiempo. Pregunta, Y ahí también hay es para todos. Tenemos el caso, pues no el caso del colegio, pero sí lo hemos logrado percibir en otras instituciones, y es el consumo de drogas. Conocemos de pronto que hay un estudiante que consume, ¿sí? Pero ya está llevando, digamos que el consumo adentro del colegio. ¿Cómo debemos actuar en una situación como esa cuando pues, no tenemos las pruebas necesarias, no sabemos cómo llevarlo pues, a las autoridades para saber cómo actuamos frente a eso? Dos dimensiones. Voy a decir la que me compete a mí y Fabio la de. La primera es, yo creo que es lícito hacer las pruebas en las instituciones educativas, pero autorizadas por los padres. Y debe estar en el manual de convivencia. Claro, tiene que estar en el manual o en el contrato, pero aún así yo diría que hay que pedir permiso cada vez que se hace. Eso que hacíamos hace unos años de hacer pruebas indiscriminadas. a todo el mundo. Igual que las requisas, Paula. Con las requisas Igual que La las PA autoriza, pero el estudiante tiene 18 años y dice que no. no hay nada que hacer. Nada que hacer. Pérdida. Y si tiene 17 y dice que tampoco. Pues ahí sí Pero perdió. los padres perdió. ya son los representantes legales y los Ahí sí padres perdió el chino. aceptan, lo podrías hacer. Entonces yo creo que las pruebas son lícitas, repito, siempre y cuando haya ese consentimiento, y creo que eso lo ha dicho la Corte Constitucional bastante claramente. O sea, para aclarar, no solamente, o sea, no basta con que hayan dicho que en una cláusula del contrato de matrícula diga que lo autorizan, adicionalmente. Yo creo que sí debería bastar el contrato. Creería que sí. Pero pues casos hemos visto en donde las personas pues te van a decir, ah, no, yo no vi eso. Yo no leo ese Al contrato. escrito no lo leo porque yo piché clic en la matrícula electrónica y vi eso. Pero yo creería que debería bastar con el contrato. Sin embargo, no sé, Mónica, si estás de acuerdo. Sí, Sí. Sí. ¿Bastaría con el contrato? sí, pero pues de todas maneras siempre es Pero mejor no sobra. tenerla. No nos sobra, es que el riesgo de la tutela, Mejor dicho, una cartera de maltrato. Yo no sé, Fabio, si consumir sustancias ilícitas es un delito. Supongo que distribuirlas y venderlas sí. no es delito consumirlas, no es delito consumirlas. Exacto. Hoy en día, Cualquiera. cualquiera. Incluso tener drogas en cantidades superiores al consumo mínimo, la jurisprudencia ha dicho que existe lo que se llama la dosis de aprovisionamiento. Es que yo soy un consumidor habitual de cocaína o de marihuana, me gusta mucho, hace parte de mi proyecto de vida y me voy un fin de semana, un puente a mi finca en Anapoima, entonces me llevo no 3 gramos, sino 700 gramos, y no, pues ¿qué va a vender? No, es que yo me voy a encerrar un fin de semana a consumir droga. Así sean menores. Pero bueno, y consumir no importa que del establecimiento educativo cuando esté explícitamente en el Ah, manual. no, eso sí, No, sí está mal porque eso daría lugar a un proceso disciplinario. Claro, todo lo que esté en falta y punto y haces tu penal. No penal, no. Hay que meter el pedido. Ahora, el tema de que me distraje, no te doy la respuesta. ¿Vender sí es delito? Sí, vender sí es delito, claro. Vender sí. O sea, Porque hace unos yo, años. cuando es un uso personal, Si usted le abre la maleta a un estudiante y encuentra 1 gramo de cocaína, su No es delito. su ámbito O sea, puedo personal. iniciar un proceso disciplinario, pero no tengo que denunciar a las autoridades. Exactamente. Es Bueno, una falta pero- bajo el manual, pero no es un Pero no es delito, ¿por qué? Porque si vas a llamar a la fiscalía dice, su proyecto de vida es consumir cocaína, ¿qué hacemos? ahora en los colegios está muy de moda el brownie. Con marihuana. Happy brownie. Lo llaman happy brownie. Sí, Eh, con marihuana. sí. Eso está de moda desde que yo estoy en el colegio. Es decir, qué pena, pero en el año... Ahora la moda son no existía. Paula. En el bus del colegio me dieron más una vez. Y en los colegios hacían estas requisas, ¿no? Y ya sabemos que no.
¿Qué tal eso de llamar a infancia y adolescencia y que sean ellos los ejecutores de una... Sí, perfecto, me parece perfecto. Me parece perfecto porque es función de la policía prevenir el consumo de sustancias ilícitas. Habla, tengo una pregunta. En el colegio ya hemos visto que hay un incremento importante de niños usando vaping. El vaping, sí, en todos los colegios. Pero entonces, no, bueno, no estoy tan segura de que esté dentro del manual de convivencia, que eso no está permitido, pero un asociado, un principal del año pasado, solicitó pedir unos sensores para ver en qué lugares están haciendo vaping los estudiantes. Están ubicados en los baños. Yo no sé eso qué tan... Pero sensores de temperatura. No, de humo. De humo. Del vapor que sale del vapeador. Del vapeador. También. Todos los días aprendo con ustedes. Existe, no, existe. Y ruido también porque supuestamente nos están ofreciendo los... Sí, para bullying en los baños. Ah, sí. Debe ser detector como de Cuando se sube el tono de voz. En un colegio de niñas Pero es más que todo el vaping. No, pero también hay para llevarlo, Sí. Yo no creo que sea ilegal. Está para ruido. Sí, también sirve para el ¿Estoy grabando? No, no estás observando. Sí, estás grabando. No, pero te cuento y ya para dar la palabra atrás. Entonces ahí van alerta. Hay que dejar claro. Pero mira, en la universidad, en una universidad donde yo dicto clase, acá cerca, se les parquea enfrente un distribuidor de vapeadores y vende de los naturales, no sé qué, y con marihuana. Obvio. Y han llamado a la policía 500 veces y 500 veces el tipo litiga ahí Y vuelve. y vuelve. Es un proyecto de vida a los estudiantes. Muéstrenme a ver a qué menor de edad le he vendido. Pero entonces no pasa nada. Yo no creo que sea prohibido tener eso porque es como una alarma antiincendios. Me interesó ahí esa de ahí arriba. Sí, claro, Exacto, es algo así. sí. Doctor. ¿Qué es ley? Sí. Dice que cuando un estudiante presuntamente consume en la institución, es deber del profesor legal retirar de la institución legales. Para siempre, pero debe retirar la institución. Previo a un proceso disciplinario. Sí, claro. Tiene que hacer el proceso. Breve proceso disciplinario. Claro, porque tú tienes que llamar a los papás y demostrar que lo estaba haciendo. Claro. Y ellos pueden decir, no, no lo estaba haciendo, denme las pruebas. Pero O no es droga. O no es droga. Presunta consumo, se debe retirar. Pero cambiemos la palabra presunto consumo. Sí. Llamemos ante la posibilidad de un consumo, el colegio debe activar un proceso disciplinario que en últimas entraña un proceso investigativo para ver si era droga. Y si es nicotina. Sí, Pero eso debe ser consecuencia de un proceso disciplinario. Debe ser consecuencia de un proceso disciplinario. Yo sí creo que debe ser Retire de todo inmediato. Arranque un proceso disciplinario, sí, pero lo tiene que retirar ya. Lo que pasa es que previo al proceso, esa norma pues ya no es tan reciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues claramente estaba antes establecido, pero pues todo ha venido cambiando y ahora ya la protección es más hacia el menor frente a la institucionalidad que antes tenían los colegios. Entonces, a pesar de que la norma esté, hay que darle la interpretación que está diciendo. es que eso es una tutela ganada instantánea. No, pero instantánea. Eso no puedes hacerlo sin hacer un proceso disciplinario mínimo, de llamar a los papás. Retirarlo no significa expulsar. No, para los jueces sí es una sanción. Estás imponiéndolo. Le prohibiste acceder a un servicio que él pagó por una sospecha. Claro, claro, los papás te van a decir, muestre dónde está el proceso disciplinario, usted tiene que cumplir lo que dice la corte. Usted tiene que demostrarme, yo tengo derecho. Y después cualquier otra carrera. Yo tengo derecho. Bueno, los tienen. No estaba consumiendo, no era droga. Y después de eso sí, suspéndemelo. Y después de eso sí, el proceso. Pero la solo retiro de la institución es una sanción que no puede ser aplicada sin un proceso. Ahí se puede Allá tienen una pregunta y luego tú. En cuanto a las lagunas educativas, ¿cómo hace el colegio para blindarse en caso de que pase algo? Ay, Dios mío. Imposible. Pues para mí es imposible, es decir, lo que dice Fabio, la debida diligencia extrema, que ustedes ya saben cuál es, y lo mismo todos sabemos que cuando ocurrió el desafortunado accidente en el Amazonas, el ministerio sacó una directiva y dijo, ahora para hacer paseos hay que cumplir todo esto. Pues hermana, siéntese y pídala al pie de la ley.
¿Quieres decirle a los papás a dónde es, a cuántos kilómetros? Todo. ¿Quién es el que va a estar a cargo de los niños? Que el bus tiene el SOAT, que no sé, que no está, que tiene la revisión técnica, Que no tiene multas. porque toda la responsabilidad es del colegio. En el colegio. Ahí, es del colegio. Así estén en el Amazonas, es del colegio. Ahora, ¿cómo se disculpa uno? Yo hice toda la debida diligencia. Yo cumplí las 27 pasos del ministerio. Contraté a una empresa que es seria, que tiene las pólizas, que tiene no sé qué cosa satelital por si alguien se accidenta, que no sé qué, que los monitores son personas competentes. Después de uno explicar las 28 cosas, pues de pronto el juez le dice, listo, considero que la tarea que tenía que hacer. solo que yo no asesoro a ese colegio del Amazonas, o por lo menos en ese momento no, hoy en día sí. Y no sé si están aquí presentes, no, no están. Pero lo que entiendo es que ese caso, lo que se logró demostrar fue de cierta forma alguna negligencia de los adultos a cargo de la expedición, en el sentido de no cumplir unas normas de los horarios y no sé qué. No lo sé, eso es lo que entiendo. Pero mira, Paula, yo tuve un caso también, en una salida de estas hicieron una fogata y los niños se pusieron a saltar la fogata, a jugar. Uno de ellos cayó y tuvo unas quemaduras importantes, pero que con un adecuado tratamiento y todo se pudieron, y quedó sin secuelas, pero tuvo quemaduras y estuvo un tiempo largo en la clínica. Y el colegio tuvo que responder económicamente de manera muy significativa. Pero responder es, por ejemplo, cubrir el tratamiento que uno puede tener, un seguro de accidentes que lo cubre, o indemnizar al Indemnizar porque eso es un niño que quedó, pues, no digo que quedó muy mal, pero pues quedó. Se quemó. Pero más allá de eso, es que ¿qué hace unos niños saltando una fogata en presencia de adultos? Lejos de una clínica, bueno, ni cerquita, pero en un paseo. Y los profesores viendo y nadie dijo nada. Y hasta que se cayó uno, se quemó maluco y entonces a esa hora busque un carro para llevarlo. No, claro, pero puede ser que el profesor vea y el niño sigue y sigue. Eso es muy difícil. Muy difícil. Pero la responsabilidad del colegio ahí es toda. Es imposible cuidarse 100%. Pero claramente está toda esa debida diligencia que uno cumple, y si algo sale mal, porque los accidentes pasan, en la vida pasan, lo único que uno tiene que poder demostrar es que hizo toda la debida diligencia, todo, y cumplió todas las normas del Ministerio de Educación, todas. Y ya al final, pues, hombre, si pasó un accidente, pues ya nos aislamos todos un poco. ¿Tú tenías una pregunta? Sí, y hay un tema que a mí me agobia, y es en los casos disciplinarios, ¿tú cómo haces para conciliar el manejar la confidencialidad del caso y la percepción de la comunidad de que el colegio no hace nada? Eso es una cosa es una muy buena pregunta. Sí. Yo no creo que la función del colegio en ese caso sea satisfacer a las masas. Eso no es tu función. No lo es. Allá van a decir cuánta vaina hay en los grupos de WhatsApp de las mamitas, por ejemplo, que es nada más terrible que eso. Eso lo deberían prohibir. Uy, eso lo deberían prohibir. Lo deberían prohibir, sí, eso es una No se imaginan el placer que yo sentí el día que salí de esos grupos. Yo también ya no estoy. Ay, qué felicidad tan grande, mi vida cambió. Yo no. Esos grupos de WhatsApp de papitas y mamitas van a decir barbaridades, que el colegio no hace nada, que el bullying aquí es absolutamente común, que eso lo van a decir. A mí no me parece que sea labor del colegio salir a contestar esas cosas. Y ante los estudiantes de que sí hay digamos, un manual que se sigue, que sí hay consecuencias. Varias cosas. La primera, obviamente, todo se sabe en un colegio. Entonces, si hay una investigación disciplinaria, si hay un manejo de la situación, los demás se van a dar cuenta de que algo pasó. Segundo, yo siempre les digo a los rectores de los colegios, tomen la decisión que tengan que tomar y no se asusten por la tutela. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que la perdamos. ¿Y qué importa? Pues traemos nuevamente al estudiante, pero el colegio hizo lo que tenía que hacer, cumplió su deber. Entonces a mí me llama el rector angustiado, pero me van a poner tutela. No hay nada que hacer. Si de pronto la perdemos, no es el fin del mundo, ni lo van a llevar preso, ni nada de eso, simplemente pues no hace lo que a uno le parezca correcto. Tercero, hay veces que los padres de familia preguntan por escrito, derechos de petición. Cuénteme qué hizo usted en este caso disciplinario contra ese otro. Hay que contestarle, no puedo compartirle eso porque son datos de menores. Claramente, oficialmente. El colegio actuó de forma... Pero el colegio actuó de forma inmediata, está haciendo las investigaciones del caso, atentamente. Fulano de tal.
Siguiente tema, supongo yo que un tema preventivo. En la medida que realmente se haga una reflexión con los estudiantes cuando pasan cosas de estas, pues yo creería que esa es la labor principal de ustedes. Pero no es darle gusto a los otros 88. Es la sensación como de injusticia, de que... Y obviamente es una percepción, no estoy diciendo ¿Sabes que no es injusticia? Es venganza. Yo creo lo mismo. No es una sensación. Al padre del quejoso o de la víctima o lo que sea, le debería bastar con saber que el colegio donde puso lo que tenía que hacer. un colegio serio, al fin y al cabo lo escogió. Pero lo otro sí es una cosa de es que quiero ver sangre aquí. Es una restricción. Primero que le pase algo muy malo. Siempre es, eso lo hacen todos los niños y preciso cogen al mío y pues saben, es como en la vida. Como en la O sea, hay gente que delinque todo el día y no la comen y no está en la cárcel. No paga y resulta que impuestos. lo hizo un día y pues lo metieron a la cárcel. Ellos no pueden dejar de imponer sanciones porque saben que Bueno, 1000 estudiantes fuman en el pan y no los comen. Pues, sí, y lo otro es que como es una situación tan delicada en que tú no puedes revelarle a los padres de familia porque revictimizas a la persona. Claro. Entonces no puedes, a raíz de que hubo un problema grave que todo Colombia supo, porque además salimos, ustedes salen pues en los medios y todo eso, a los 3 días organizar una conferencia para hablar del tema, pues estás revictimizando a la persona, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado con eso. Ahora decir que 24/7 estamos para ustedes. 24/7 estamos en problemados. Ahora sí el whisky, ahora sí el whisky. En Japón ya es noche. Así nos tranquilizamos. Muchas gracias por venir. No, gracias. Claro, doctora, por favor. Sí. Será un gusto. Las salidas de los de fin de año, de los graduados, El paseo. el famoso paseo no está autorizado. El colegio no lo patrocina, Pero pasa de todo. pero el profesor acompaña. Fatal. No, error. El colegio. Cuando mandas a alguien del colegio, estás haciendo la responsabilidad. Si el profesor quiere ir, pase una carta pidiendo un permiso. No, yo no lo mando ni siquiera. No, el profesor no tiene por qué ir. Prohibido que el profesor vaya. Prohibido que el profesor vaya. La sola presencia del profesor es institucional. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Sí, mejor no. Y en esos paseos sí que pasa de todo. De todo. De todo. Pues ha habido muertes, ¿no? Ha habido muertes. Sí, terrible. Sí, yo no conozco de un colegio que patrocine esa actividad. No, nadie ya. Realmente, y las tales chivas y todo eso. Pues es decir, Pero por tradición vaya demasiado. No, es que es un nivel de riesgo, trago, lejos de la casa, menores de edad. menores de edad, con plata, porque si viajaron tienen plata, entonces Sí, es un cóctel de riesgo. Alto. Así es. Quedamos atentos de lo que necesiten. Muchas gracias.